Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Factor 4. Hola a todas y todos, bienvenidos a su programa Nuestros Derechos. Yo soy Luisa Hernández y les quiero recordar que nos pueden ver lunes, miércoles y viernes por las distintas plataformas de Factor 4 Noticias, que son Facebook, Twitter e Instagram. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Luisa Hernández González y en Twitter como Wichis-MX. Wichis se deletrea H-U-I-C-H-I-S. Estos días hemos estado con un ambiente festivo, celebrando una figura muy importante en nuestras vidas, en nuestras familias y en toda la sociedad. Hemos estado celebrando a nuestras madres. El Día de la Madre en México se celebra el 10 de mayo. En una gran parte de los países del mundo lo celebran el segundo domingo de mayo, pero también hay países como Laos, por ejemplo, en el sureste asiático, donde lo celebran en marzo. Este programa me gustaría dedicarlo para resignificar el Día de la Madre y la maternidad, es decir, tratar de darle un nuevo significado. Pero antes de entrar en materia, quisiera mandarles un beso y un abrazo a todas las mamás. Y cuando digo todas las mamás es porque me refiero a las madres que gestaron y parieron un hijo. Me refiero a las madres que adoptaron un hijo, a las que son madrastras de otras niñas y niños, también a las madres que han tenido que lidiar con padres ausentes y también a las madres que han tenido un papel primordial en criar, guiar y ser un ejemplo para niñas y niños que no son suyos. Muchas de ellas incluso no han tenido hijos, pero eso no significa que han participado en maternar a otros. Me refiero a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras amigas. Porque a mí no solo me crió mi mamá Constantina, también me crió mi tía Ivonne, mi tía Miroslava y mi tía Sandra y mi abuela Isabel. Y creo que este es el caso de muchos otros niños y niñas mexicanos, que hemos sido el resultado de crianzas colectivas, que así es como deberían de ser las crianzas. Me gustaría desear que todas las mamás tengan maternidades deseadas, elegidas, conscientes e informadas. Me gustaría también que todas las crianzas sean colectivas y compartidas. Y ya entrando en materia, un paso primordial para empezar a resignificar la maternidad es dejar de romantizarla, es dejar de creer que nuestras madres tienen que ser sacrificadas, sufridas y abnegadas, porque ser madre no tendría que significar que la mujer está limitada en otros aspectos de su vida. Cuando una mujer decide ser madre no significa que ese va a ser de ese momento en adelante su único rol. No quiere decir que no pueda desarrollarse en otros aspectos de su vida, como el profesional. También tendríamos que entender que a lo largo de la historia, los trabajos de reproducción y crianza han sido completamente invisibilizados, no remunerados y en muchos casos ni siquiera debidamente reconocidos. Los trabajos de reproducción y también domésticos
y los trabajos de cuidado de los hijos y de las hijas son primordiales para el desarrollo de nuestra sociedad, para nuestra economía. Los trabajos de crianza y los trabajos domésticos no deberían de ser solo responsabilidad de las madres, y esto lo tenemos que tener muy, muy presente. Como ya les dije, las crianzas tendrían que ser colectivas. Y cuando digo esto, no solo me refiero a que obviamente tienen que participar nuestras parejas en la misma proporción, y que también muchas veces recibimos el apoyo de nuestras propias redes, formada, como ya dije, por nuestras mamás, abuelas, tías, amigas. También me refiero a que la crianza es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está interesado en que las mujeres decidamos reproducirnos para seguir postergando a nuestras sociedades. Y también está interesado en que las mujeres seamos productivas para la economía y para la sociedad. Por lo tanto, tiene que involucrarse para que podamos serlo siendo madres. Y como siguiente punto me gustaría que tratáramos de entender el significado del Día de la Madre en México, porque también es muy importante para empezar pues un poco romper el mito que tenemos. El Día de la Madre en México no tiene mucho que se celebra, de hecho. Se empezó a celebrar en la década de 1920. Y esto no es coincidencia. La razón es que en plena revolución, en 1916, hubo un congreso feminista en México que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, en el que asistieron alrededor de 600 mujeres, en donde se reunieron a hablar sobre educación, incidencia política, derecho al voto, educación sexual y muchos otros derechos de las mujeres. Y una vez que se terminó este congreso, se empezaron a crear células de grupos feministas en todo el país, que empezaron a hablar de educación laica, que empezaron a hablar de derechos sexuales y reproductivos, que empezaron a hablar de planeación familiar y que empezaron a hablar del derecho al aborto. Y obviamente estos pensamientos eran muy, por decirlo de alguna manera, revolucionarios para la época. Y crearon mucha preocupación en las élites mexicanas y en los grupos conservadores. Entonces, ¿qué sucedió? Que para tratar de alguna manera de contener esta corriente feminista, se empezaron a crear estrategias de publicidad y una de ellas fue crear el Día de las Madres. Entonces, este día se empezó a celebrar en México en 1922 y lo empezó a liderar y a promover el periódico Excelsior, que bueno, era un periódico oficialista que pues le hacía el trabajo también al gobierno en turno. Entonces, este periódico empezó a promover que celebráramos el Día de las Madres, que a las madres se les regalaran artículos de belleza, que se les regalaran artículos electrodomésticos, mucho promoviendo la idea de que las madres pues deben permanecer en sus casas criando a sus hijos y no armando revoluciones económicas, políticas y sociales. Entonces, esta iniciativa, que obviamente empezó desde el gobierno, pero que fue implementada a través de los medios de comunicación de la época, fue apoyada también por la Iglesia Católica, que empezó a promover que las madres eran las responsables de criar hijos con buenos valores morales en esta idea del progreso y el desarrollo, porque justamente eran las responsables de procrear a la sociedad mexicana. Y también esta idea fue apoyada por el secretario de Educación, que en ese momento era Vasconcelos,
Él fue el de la idea de que eran los niños los que principalmente tenían que festejar a sus madres y celebrar esa condición de madres abnegadas, madres entregadas, madres sacrificadas, que tenían la responsabilidad de formar a los niños que serían el futuro de esta nueva nación, que pues empezaría a tomar otra vez forma después de la revolución. Los cambios promovidos por las mujeres económicos, políticos y sociales representaban una amenaza directa para los intereses nacionalistas del Estado mexicano. Y fue por esta razón por la que a través del Día de la Madre y a través de muchos otros actos de propaganda, se trató de promover y reafirmar la idea de que la maternidad es una responsabilidad directa de las madres, es un asunto doméstico que se mantiene pues dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Entonces, como podemos ver, el Día de las Madres pues fue resultado de una revolución feminista y fue un intento bastante exitoso de retrasar la emancipación de las mujeres en nuestro país, porque justamente esta emancipación era contraria, y en muchos casos sigue siéndolo, a los intereses económicos, políticos y sociales del Estado y de la sociedad en la que vivimos. Y aquí también me gustaría pues tratar de quitar un mito que dice que las feministas no queremos ser madres o que estamos en contra de la maternidad. Esto es totalmente falso. Sería absurdo que estuviéramos en contra de celebrar y reconocer el trabajo, como ya dije, doméstico y reproductivo, que es la base de la sociedad en la que vivimos. Las feministas simplemente pensamos que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, tenemos derecho a decidir si queremos ser madres o no queremos serlo. Y una vez que decidimos que queremos ser madres, que tomamos esta decisión de manera consciente e informada, también tenemos que tener la posibilidad de decidir cómo queremos ser madres. Las feministas buscamos reivindicar a la maternidad porque sabemos perfectamente su importante papel histórico, económico, político y social para la reproducción pues, de la especie humana, pero también para la existencia de nuestras sociedades. Entonces creemos que este trabajo se tiene que reconocer, se tiene que respetar, pero también consideramos que se tienen que crear las condiciones idóneas para que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a las madres solas, no podemos pensar que se las deben de arreglar como puedan cuando están ejerciendo una labor que es primordial para toda nuestra sociedad y que es básicamente su base, su sostén. Y con esto me refiero a las labores de reproducción, hablando de todo el embarazo, el parto, también a las labores de lactancia y a toda la labor de crianza y a todos los trabajos domésticos que llevar a cabo esta crianza implica. Creemos que una manera de resignificar el Día de las Madres de manera digna sería no solo celebrar a nuestras madres, que claro que debemos hacerlo y apapacharlas, pero también sería bueno que tratáramos de visibilizar
las dificultades por las que muchas madres en este país siguen pasando, que tendríamos que visibilizar las injusticias que enfrentan, que tendríamos que visibilizar que todavía viven en mucha desigualdad en relación con sus parejas. Todo esto es una parte primordial de amar, reconocer y reivindicar a nuestras madres. Como ya había mencionado, las feministas pensamos que las labores de crianza no son una responsabilidad única de las madres. Son también evidentemente responsabilidad de nuestras parejas. Y también muchas veces recibimos la ayuda sorora, solidaria y desinteresada de muchas otras mujeres en nuestras vidas, como nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras amigas. Pero esta labor de crianza no es solo responsabilidad de este ámbito individual. Esta labor de crianza también es responsabilidad del Estado. Y como ya dije, es responsabilidad del Estado porque el Estado tiene un interés en que las mujeres nos sigamos reproduciendo. Tiene un interés en que criemos infancias felices, en que criemos infancias que en un futuro van a poder contribuir a la sociedad en la que vivimos. Y también tiene interés en que las mujeres seamos productivas para la economía y la sociedad en la que vivimos. Y por lo tanto, el Estado tendría que tener un papel primordial en facilitar estas labores de crianza, de trabajo doméstico, también estas labores de embarazo y parto, y también lactancia desde el sector salud. Entonces, a esto me refiero cuando digo que las feministas decimos que las crianzas tendrían que ser colectivas. Porque también parece que vivimos en sociedades en las que las necesidades de los niños y las niñas no están en el centro. Vivimos en una sociedad que considera que la labor de crianza es una labor individual que se tiene que mantener a nivel doméstico, que se tiene que mantener en las cuatro paredes de nuestras casas. Y esto lo vemos claramente cuando vemos a muchísima gente indignada porque hay mujeres que deciden amamantar en público. Y cuando se ve a una mujer hacer esto, y ha pasado en los congresos, ha pasado en distintas situaciones en que las mujeres deciden amamantar cuando están trabajando, por ejemplo, o cuando están en algún restaurante, y esto es suficiente para que se afirme que entonces no son buenas madres porque son incapaces de organizarse para poder hacer esto, o en su casa o en un lugar privado como un baño. Y entonces nosotras cuestionamos por qué se arma tanto escándalo, porque una mujer decide amamantar y no se arma ningún escándalo por toda la promoción y propaganda que tenemos rodeándonos por todas partes de mujeres semidesnudas, enseñando no solo los pechos, sino muchísimas otras partes de su cuerpo, y eso no es motivo de escándalo, y eso no es motivo de molestia. Entonces tendríamos que recordarles a todos y todas que una función primordial de nuestros senos es amamantar. No es solamente ni exclusivamente ser objeto del disfrute masculino. Tenemos que hacernos muy conscientes del hecho de que visibilizar toda la etapa reproductiva y de crianza, hacerla pública y ponerla en el centro de las necesidades de la sociedad, no tendría por qué ser motivo de crítica, tampoco tendría que oponerse a que las mujeres se desarrollen en otros ámbitos de su vida, y tampoco tendría que oponerse a que las mujeres tengan posiciones de alta responsabilidad, que tengan altos cargos. Porque ¿cuál es el problema en que una mamá amamante a su hijo si está trabajando, si el niño en ese momento tiene una necesidad que tiene que ser satisfecha?
Entonces tendríamos que seguir reflexionando sobre estos temas. Es obligación de todos nuestros representantes populares poner en el centro los derechos de las mujeres, poner en el centro nuestro derecho a la autonomía, nuestro derecho a una vida digna, nuestro derecho a una vida sin violencia. Y para esto tienen que legislar a nuestro favor, porque falta muchísimo por hacer. En primera, necesitamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todo el país. Porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos ser madres. Tenemos derecho a decidir cuándo queremos serlo. Y también tenemos derecho a decidir cómo queremos serlo. Entonces es primordial que a nivel federal se deje de penalizar el aborto y obviamente que se haga en cada uno de los estados de la República. Y esto no es suficiente, también es necesario que todos los sistemas, como por ejemplo el sistema de salud y el sistema educativo, que están involucrados directamente en este derecho, también sean concientizados y también sean capacitados para que el derecho de las mujeres a un aborto libre, legal, seguro y gratuito no se quede solo en un papel, sino que sea aplicable en nuestra vida diaria. También se tiene que legislar para que las mujeres tengamos permisos de maternidad más largos, que sean más justos, y que también estos permisos los puedan obtener los hombres y que sean equiparables a los permisos que tienen las mujeres, porque los hombres tienen que tener las mismas responsabilidades que las mamás en la crianza de sus hijos. También es muy importante que se legisle para que los trabajos dejen de penalizar a las mujeres que deciden embarazarse, pagándoles menos o despidiéndolas. También tenemos que legislar para que las distintas industrias y los distintos negocios tengan condiciones de trabajo y tengan horarios laborales que puedan ser compatibles con la crianza. Para que, como les dije, las mujeres no tengan que decidir entre ser madres y ser profesionales, entre ser madres y desarrollarse en otros aspectos de su vida. También es muy importante que se legisle para que los papás ausentes cumplan con sus obligaciones, para que los papás que no pagan pensiones lo hagan. También es primordial que tipifiquemos y juzguemos la violencia vicaria en todo el país. Y para los que no sepan qué es la violencia vicaria, es el daño que alguno de los progenitores, que puede ser la madre o el padre, hace a un niño o a una niña con la intención final de dañar a la madre o al padre. En la mayoría de los casos, las afectadas son mujeres, pero también se puede dar que los afectados sean hombres y hay que reconocerlo. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando un papá decide robarse a su hijo o hija para hacer sufrir a la madre y para vengarse, que recientemente hemos visto muchísimos casos de esta situación. También es primordial que se regule y se castigue la violencia obstétrica. ¿Y qué es esta violencia? Pues bueno, son las conductas y los procedimientos médicos que de alguna manera martirizan a las madres, que las atormentan, que no las dejan decidir sobre los procesos que quieren llevar a cabo durante su embarazo, durante su parto, durante el posparto. Y estos procedimientos y estas actitudes muchas veces afectan la salud psicológica y también la salud
no solo de las madres, sino también de los bebés. Y es importante que cuando hablamos de violencia obstétrica no estamos culpando a los médicos individualmente, ni diciendo que lo hacen a propósito. Simplemente estamos diciendo que esta violencia obstétrica es el resultado de un sistema de salud que no pone a las madres y a los hijos en el centro, que ve todo el proceso de embarazo, parto y posparto como una enfermedad y que limita a la madre al papel de paciente. Y esto no debería de ser así. Como podemos ver, faltan infinidad de cosas por hacer para lograr que en México las madres seamos capaces, primero, de decidir cuándo queremos ser madres, si queremos serlo o no, cómo queremos serlo. Pero también estamos lejos de tener el ambiente propicio, no solo para tener un hijo, sino también para criarlo y para cuidarlo. Tendríamos que tener un sistema nacional de apoyo a las madres. Tendríamos que tener guarderías suficientes para que las madres puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro y trabajar tranquilamente. Tendríamos que tener instituciones de seguridad que aseguren que no va a haber madres víctimas de feminicidio, que aseguren que no va a haber madres que estén buscando a sus hijas e hijos en fosas clandestinas. Necesitamos un sistema de seguridad integral en el que nuestras madres puedan vivir sin temer que sus hijos no van a regresar después de salir a casa, o sus hijas. Tenemos que tener madres que puedan ejercer este papel que ya de por sí es suficientemente duro, absorbente, que es 24/7. Entonces, que al menos lo puedan desarrollar de la manera más digna y segura posible. En México todavía estamos en deuda con nuestras madres, a pesar de celebrarles todos los 10 de mayo, a pesar de decir que son muy importantes para nosotros y a pesar de reconocer que son la base de nuestra sociedad. Entonces, a esto me refiero con la importancia de tratar de darle un nuevo significado a la palabra mamá, a la función que ejercen, que es maternar, y también un nuevo significado al Día de las Madres, para que no solo sea para celebrar a nuestras madres, sino para reconocer las inseguridades que muchas de ellas, una gran mayoría de hecho, siguen enfrentando al maternar todos y cada uno de los días de su vida. También me gustaría mandarles un mensaje a todas las madres y que supieran que la sociedad, que sus hijos y que sus hijas no necesitan madres sacrificadas, abnegadas, sufridas y limitadas. Sus hijas y sus hijos necesitamos madres felices, madres plenas, madres que disfruten su vida, porque esta es la base para también tener infancias felices. Todos estos derechos que les mencionaba no son solo por el bienestar de las mujeres y de las madres, que además solo por eso ya es importante, pero también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los niños que criamos. Una madre que tiene una maternidad informada, elegida, deseada, va a ser una madre feliz. Esto no quiere decir que su proceso va a ser totalmente fácil, porque también he visto que hay algunas personas que se quejan cuando las feministas
decimos que la maternidad será deseada o no será, como si eso implicara que nada más por desearlo, el proceso de maternar ya va a ser sencillo. Esto no es así. Pero ya es de por sí una gran responsabilidad que implica muchísimos cambios en nuestras vidas y que implica, como ya les dije, enfocarse todos los días a todas horas para que además este sea un proceso sobre el que nosotros no podamos decidir, para que además este sea un proceso el que no podamos intervenir cuando lo llevamos a cabo, para que además este sea un proceso en el que tenemos niñas siendo madres de otras niñas y otros niños, cuando no pudieron decidir, porque cuando una adolescente menor de edad resulta embarazada, ese niño siempre va a ser producto de una violación. Entonces, debemos todos de luchar para resignificar a nuestras madres y para exigir que vivan en condiciones justas, que vivan en condiciones seguras y, bueno, claro, quererlas y apapacharlas mucho. Espero que les haya gustado este programa, que los haya hecho reflexionar mucho y que de ahora en adelante veamos el arduo trabajo que hacen nuestras madres de una manera más empática y más consciente. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. No dejen de ver toda la plataforma de Factor 4 Noticias, que está llena de programas de noticias y entretenimiento. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.